Buenos días, que el Señor les bendiga. Vamos a dar inicio a la clase de este día, correspondiente al tema que estamos estudiando del Sermón del Monte. Como siempre lo hacemos, vamos a darle gracias al Señor para entregarle este tiempo y que sea Dios quien nos hable, quien nos bendiga por medio de su palabra. Vamos a orar en esta hora. Señor, te damos gracias, porque tú eres bueno, porque tú eres grande, Señor, y tu amor y tu misericordia es nueva cada mañana para con nosotros. Una vez más, Señor, venimos delante de tu presencia, porque necesitamos esa palabra fresca que sale de tu boca, Señor. Abrimos tu palabra con el deseo, Señor, de aprender de ti, con el anhelo, Dios mío, de poder crecer en el conocimiento de la palabra para ser transformados, para cada día llegar a ser conforme, Señor, a la imagen, a la semejanza, a la estatura, Señor, del varón perfecto. Espíritu de Dios, ayúdanos, por favor. Ayúdanos a poder hacer todas las cosas que tú has dejado escritas en tu palabra, Señor, que se hagan vida, que se hagan real en nosotros. Te damos gracias por la preciosa oportunidad que nos da, Señor, de poder conectarnos juntas y aprender de la palabra del Señor. En esta hora nos quedamos en tu presencia, Señor, nos quedamos a tus pies y que tu palabra pueda hacerse vida en nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor, y amén. Muy buenos días nuevamente, que el Señor les bendiga. Gracias por estar conectados y por estar pendientes de la transmisión de la clase de este día. La semana pasada tuvimos que cancelar la clase, pero gracias al Señor ya estamos aquí, todo bien, y pues vamos a seguir con el estudio del Sermón del Monte. Gracias, Mabelita, por conectarse. Consuelo, Dios te bendiga. Carlita, Dios te bendiga. A mi nena, buenos días. Gracias por estar conectados. Y pues ahí, a todos los que están con nosotros en esta hora. Hemos estado estudiando el tema precisamente del Sermón del Monte. El Sermón del Monte es algo que el Señor Jesús habló precisamente desde un monte. Pero en realidad el Sermón del Monte es un conjunto de enseñanzas que el evangelista Mateo agrupó juntos en 3 capítulos en el Evangelio de Mateo. Capítulos 5, 6 y 7 nos habla de un mismo tema, del Sermón del Monte, que son las enseñanzas de Jesús para que nosotros, sus discípulos, podamos aprender cómo conducirnos, cómo vivir nuestra vida para agradar a Dios, para ser cada día más semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Esa es la idea del cristianismo. El cristianismo no solamente es ir a la iglesia los domingos y conocer un poco de la Biblia y saber dónde está el Génesis y el Apocalipsis. El evangelio es para que nosotros podamos vivirlo, y eso es lo que el Señor Jesús nos enseñó precisamente en el Sermón del Monte. Ya hemos visto la introducción del sermón, ya hemos visto las 9 bienaventuranzas, que son requisitos que Dios pide de cada uno de nosotros como sus hijos para que podamos crecer en Él y madurar en Dios. La última clase estuvimos viendo Mateo capítulo 5 y el versículo 13. Mateo 5:13 dice: vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Esto es algo realmente fuerte. Es un versículo fuerte que nos da la palabra del Señor, que nos enseña el Señor Jesús que nosotros, como sus hijos, como sus discípulos, nosotros somos diferentes al resto de las personas. Así como dice la palabra de Dios que nosotros somos real sacerdocio, somos gente santa, escogida por Dios, el Señor Jesús también nos lo enseña en el Sermón del Monte. Él nos dice que nosotros como cristianos somos la sal de la tierra. Y la sal, veíamos la semana pasada, ¿qué es lo que significa en la Biblia? La sal nos habla de pureza, nos habla de sinceridad, nos habla de fidelidad. Dimos los versículos en la última clase también. Nos quedamos viendo las propiedades o las cualidades que tiene la sal. Mencionamos que la sal tiene 3 propiedades básicas e importantes. Y esto es lo que el Señor Jesús tenía en mente cuando dijo que nosotros somos la sal de la tierra. Nosotros tenemos que, por el Espíritu Santo,
entender las palabras que Jesús dijo e ir más allá de lo que él realmente quería decir, de lo que está escrito. Jesús nos enseña que nosotros somos la sal de la tierra, pero la sal tiene tres propiedades importantes. En primer lugar, la sal purifica. En segundo lugar, la sal preserva. Y en tercer lugar, la sal sazona. Y eso es lo que el Señor quiso darnos a entender a nosotros también, para que sepamos qué es que nosotros somos la sal de la tierra. En primer lugar, veamos cómo la sal purifica. La blancura de la sal se relaciona con la pureza y con la sinceridad. La mayor cantidad de sal que hay o que existe en el mundo entero está alojada o está ubicada precisamente en el mar. Ahí está la sal. Y el mar en la Biblia nos habla de gente, de muchedumbres. Entonces nosotros podemos entender, por lo natural podemos entender también las cosas espirituales. Nosotros somos la sal de la tierra. Nosotros somos puestos en medio de un mundo que está corrompido, está sucio, está lleno de pecado. Pero por supuesto, la sal en el mar purifica. De la misma manera como nosotros como cristianos debemos de purificar el mundo en el que nosotros vivimos. Hay varios versículos que nos hablan con respecto a la sal y yo quiero que nosotros los veamos, que nosotros entendamos por qué Dios nos dice que nosotros somos la sal de la tierra. Dice Levíticos capítulo 2 y el versículo 13. Levíticos 2:13 dice el Señor, fue una de las ordenanzas que Dios le dio a los sacerdotes. Dice Levíticos 2:13, y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes. Dios pidió que cuando el pueblo de Israel viniera con una ofrenda, que el sacerdote tomara esa ofrenda, pero que la sazonara con sal. Si bien es cierto, estamos hablando de la purificación, como la sal purifica, y aquí está hablando de sazonarla, pero pues entra dentro de todo lo que estamos viendo de lo que es la sal. Dice entonces el Levíticos 2:13 que estamos leyendo, y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Aquí vemos claramente cómo Dios está pidiéndole a su pueblo, a Israel, a los sacerdotes. Dios les está pidiendo que las ofrendas del pueblo debían de ser sazonadas con sal, e incluso habla que la sal es un pacto que Dios hace. Lo vamos a ver un poquito más adelante también. Y luego finaliza el verso diciendo, toda ofrenda será sazonada con sal. Aquí vemos la importancia. La Biblia es escrita por Dios. Si bien es cierto que hay hombres que escribieron la Biblia, pero fueron personas inspiradas por Dios por medio de su Santo Espíritu. Así es que por favor que nadie dude de lo que la palabra de Dios dice, aun y cuando hayan sido hombres. Dios ha preservado, Dios ha guardado su palabra a lo largo de todos los tiempos, de toda la historia. Dios la ha guardado y nadie, absolutamente nadie ha podido invalidar la palabra de Dios. Todo lo que en la Biblia está escrito es porque Dios quiere que nosotros lo entendamos, lo comprendamos, lo vivamos para también que lo enseñemos. Así vamos a aprender en el Sermón del Monte cuando lleguemos en los versículos más adelante. Mateo 5:19 dice precisamente eso. Ahora entonces el Señor había establecido que a los sacerdotes, que al pueblo de Israel, la ofrenda que trajeran debía de ser sazonada con sal. Si nosotros nos recordamos, Romanos capítulo 12 y el versículo 1 nos dice que nosotros debemos de presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo. En el tiempo del pueblo de Israel, aquí en Levíticos, donde Dios estableció las leyes para su pueblo y para los sacerdotes, en Levítico se debía de traer un animalito.
En el Nuevo Testamento, en nuestros días, ya no necesitamos un animalito para presentarlo a Dios como ofrenda. Romanos 12:1 nos enseña que la ofrenda somos nosotros. Y si la ofrenda somos nosotros, ¿con qué debemos de sazonarla? ¿Qué es lo que no le debe de faltar a nuestras vidas? La sal, porque Dios lo estableció desde el principio. Nosotros somos la ofrenda en el Nuevo Testamento. Hoy en día somos nosotros esa ofrenda que debemos ser presentados delante de Dios día a día. Y nuestras vidas deben de tener esa sal que Dios pide. Nuestras vidas deben de estar sazonadas con sal siempre. Mire lo que dice ahora Ezequiel 43:23. Ezequiel capítulo 43 y en el versículo 23 vemos otra verdad importante que nos dice la Biblia con respecto a la sal. Isaías 43 y el versículo 23 dice: cuando acabes de espiar, ofrecerás un becerro de la vacada sin defecto y un carnero sin tacha de la manada. Versículo 24. Y los ofrecerás delante de Jehová, y los sacerdotes echarán sal sobre ellos, y los ofrecerán en holocausto a Jehová. Si nosotros vemos acá lo que Ezequiel oyó de parte de Dios que debían de hacer los sacerdotes, es lo mismo que dice Levíticos capítulo 2 y el versículo 13 que acabamos de leer. Definitivamente los sacerdotes necesitaban que el holocausto sazonarlo con sal. La sal purifica. Nosotros necesitamos la sal en nuestra vida. Nosotros necesitamos aprender a hablar, a actuar con sal en nuestra vida. Por eso es que el Señor Jesús dijo en el Sermón del Monte: vosotros sois la sal de la tierra. Todavía Marcos capítulo 9, Marcos capítulo 9 y en el versículo 49. Marcos 9 y el versículo 49 y 50 dice el Señor Jesús hablando ahora: porque todos serán salados, hablando de nosotros, todos serán salados con fuego. Porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal, dijo Jesús. Buena es la sal, dice. Mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened, dijo Jesús, tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Aquí el Señor Jesús básicamente está relacionando la sal con actitudes dentro de nosotros. Dice: tened sal entre vosotros. No estaba hablando de algo literal, de la sal que usamos en la cocina para sazonar y para dar sabor a las comidas. Está hablando de una actitud dentro de nosotros. Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Vemos cómo entonces estos versículos están relacionados. Dios los estableció al principio para su pueblo, pero el Señor Jesús también vuelve a retomarlo y decírnoslo a nosotros. Ustedes son la sal de la tierra. Ustedes necesitan ser diferentes al mundo. Nosotros como cristianos estamos puestos en medio del mundo para ser diferentes, para purificar lo inmundo. Un cristiano puede purificar su misma familia aunque no sea cristiana. Por supuesto que eso lo haremos mostrando una actitud de santidad, una actitud diferente, porque Cristo ha obrado dentro de nosotros. También dice Números capítulo 18 y el versículo 19. Números 18 y el versículo 19. Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieren a Jehová, las he dado para ti, le dice Dios a los sacerdotes. Y dice: y para tus hijos y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo, pacto de sal. Oiga, aquí está hablando un poco diferente el Señor.
porque está estableciendo que la sal va a ser para sazonar los holocaustos, las ofrendas, pero también dice que es un pacto de sal por estatuto perpetuo, dice, o sea, perpetuo es para siempre, dice pacto de sal perpetuo, pacto de sal es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. La sal es un tipo de pacto que Dios hace entre Él y nosotros como su pueblo. Un último versículo con respecto a esto está en Segunda de Crónicas, segundo libro de Crónicas, capítulo 13 y el versículo 5. Ahí nos está hablando de cómo Dios hizo un pacto de sal con su siervo David. Segunda de Crónicas 13:5. ¿No sabéis vosotros que Jehová Dios de Israel dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos bajo un pacto de sal? Mire cómo es de importante la sal en la Biblia. Ahora, debemos de tener un cuidado. Yo no niego por completo, pero hay veces se ha malentendido quizás el uso de la sal dentro del el ámbito cristiano, porque hay personas que cuando van a liberar a otros de demonios usan sal. Probablemente Dios se lo dijo, yo no sé. Tampoco significa que es errado o no debe de usarse sal. Si Dios se lo dijo, pues Dios tiene una manera de actuar, ¿verdad? Pero no es un requisito que para liberar a una persona se le eche sal o para ir a orar por una ciudad se le eche sal. O sea, estamos hablando de lo importante de lo que es la sal en la Biblia. Dios hace pactos de sal, pero también debemos de tener el cuidado de no llevar al extremo las cosas que Dios ha establecido en su palabra. La sal, entonces, dijimos, en primer lugar, purifica. En segundo lugar, la sal preserva. La sal es el preservante más común que se puede haber usado desde antes. Si nosotros recordamos, en el tiempo de Jesús no habían refrigeradoras, no habían freezers. ¿Y cómo hacían para preservar la carne, para preservar el pescado, para preservar las comidas? Sal. Usaban sal. La sal detiene el proceso de putrefacción y de descomposición en los alimentos. Nosotros somos la sal. El mundo, la tierra en sí está en un estado de descomposición desde que el pecado entró allá en el huerto del Edén por Adán y Eva, por Eva, perdón, más que todo, ¿verdad? El mundo entero ha entrado en un proceso de descomposición, de corrupción debido al pecado. Ahora Dios nos ha puesto a nosotros como sus hijos en medio del mundo para preservación. Génesis capítulo 6 y en el versículo 11, ahí comenzamos a ver cómo la tierra comenzó a corromperse. A pocos años, unos cientos de años después de que Adán y Eva habían pecado, dice Génesis capítulo 6 y en el versículo 11, y se corrompió la tierra delante de Dios. Mira el pecado, lo que vino a hacer en la tierra, vino a corromper el mundo. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Cualquier parecido con la realidad de Dios de ahora es pura coincidencia, ¿verdad? La tierra entonces estaba experimentando, a pocos años después de que Adán y Eva fueran sacados del huerto del Edén, la tierra ya estaba experimentando esa corrupción, esa descomposición por el pecado. Así es que dice el Salmo capítulo 14, nos enseña también cómo la tierra está mal. Y mire, solo faltaría sentarnos un momentito a ver las noticias para que veamos el tipo de cosas que se hablan y que se cometen alrededor nuestro. Dice el Salmo 14 y el versículo 3, todos, dice, se desviaron, a una se han corrompido, no solo la tierra, sino las personas.
Dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Mire qué triste la realidad que nosotros experimentamos ahora. La maldad, el pecado es tanto alrededor nuestro que si nosotros que somos malos y somos pecadores, nos da asco el pecado que hay. Ahora imaginemos a Dios en su santidad, cómo Él ve, qué Él siente cuando homicidio por allá, suicidio por allá, matanzas por allá, injusticias y todo ese tipo de cosas. Dice todavía Isaías capítulo 24 y el versículo 4. Isaías 24:4. Se destruyó, cayó la tierra, dice el profeta Isaías, enfermó. Este es el mundo en el que nosotros vivimos. Si bien es cierto, hay luces, hay lugares bonitos, hay lugares para ir a pasear, pero realmente la realidad de la tierra, del mundo en el que nosotros vivimos, es corrupción, es deterioro, es descomposición por el pecado. Dice entonces el profeta Isaías, se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra y la tierra se contaminó bajo sus moradores. La tierra en sí no hace pecado. Quien hace pecado es el ser humano, nosotros los que vivimos en el mundo. Como dice Romanos capítulo 8, que el mundo fue sujeto a vanidad por causa del pecado. La creación, dice Romanos 8, está anhelando, deseando, gimiendo la creación por la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Muchas veces nosotros como cristianos hemos perdido la esencia de que somos sal y no estamos ni preservando, ni purificando, ni menos sazonando la tierra. Dice, la tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes. Oiga, cómo la tierra se contamina por causa nuestra, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Mire qué tremendo. Por habernos apartado del camino de la santidad, la tierra está deteriorándose a pasos agigantados. Nosotros somos la sal de la tierra. Mire, hay veces que Dios quita la sal, quita a una persona que es la sal que está preservando el lugar o el pueblo. Dios lo quita para que veamos cómo el pecado entra con toda facilidad. Solo un pequeño ejemplo de esto. Éxodo capítulo 32. En Éxodo capítulo 32, desde el versículo 1 hasta el versículo 7, es un pasaje que nosotros conocemos muy bien, pero dice Éxodo 32, 1, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender. Moisés estaba ahí arriba en el monte Sinaí hablando cara a cara con Dios y ahí abajo el pueblo. Y ellos estaban esperando que Moisés bajara. Yo me pregunto, si Moisés estaba ahí arriba hablando cara a cara con Dios, ¿no era para menos que el pueblo abajo del monte también hubiera estado clamando, tratando de ver qué Dios les decía a ellos? Pero no, dice que ellos dijeron, bueno, como Moisés tarda en descender del monte, dice que ellos se acercaron a Aarón. Dios había quitado la sal del pueblo de Israel que era en Moisés. Dios lo quitó para que el pueblo hiciera lo que ellos quisieran. Y así fue. Dice que se acercaron entonces a Aarón, el pueblo de Israel, y le dijeron, anda, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a ese Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido. Y usted sabe perfectamente la historia, que Aarón tristemente cedió a lo que el pueblo pedía. Aarón no era sal, porque Aarón hizo lo que le estaban pidiendo. No preservó al pueblo. Aarón no les dijo, miren, no, mejor oremos, busquemos a Dios, o quizás voy y busco a Moisés a ver qué pasa.
Pero qué tremendo muchas veces cuando Dios quita la sal, ahí viene el pecado avanzando a pasos agigantados en medio de nuestros tiempos. Así es que nuestro testimonio es lo que atrae a los impíos a los pies del Señor Jesús. Lo he dicho en otras ocasiones y lo vuelvo a repetir. Muchas personas dicen, no, hombre, para ser cristiano como este, mejor no soy nada, mejor me quedo así como estoy. Porque se nos ha olvidado que somos la sal de la tierra. La sal entonces purifica, la sal preserva, pero en tercer lugar, la sal también sazona. Y esta es una de las razones más evidentes de todo cristiano. Nosotros deberíamos de sazonar a las personas y el lugar, el entorno en el que nosotros vivimos. Si no hay sal en las comidas, es algo desagradable, es algo insípido. Pero pregunto, ¿qué sienten las personas cuando nos ven a llegar a nosotros? Ay, ahí viene este. Y miren, ahora en día se ha llegado al punto de que si nos ven llegar, no se alegran, no porque andemos viviendo mal, no, todo lo contrario, porque andamos viviendo en santidad. Dicen, ay, no, aquí viene este con un gran cuadrado. Qué tremendo, ¿verdad? Lo que se ha llegado. Pero veamos lo que dice Colosenses capítulo 4 y el versículo 5. Colosenses 4 y el versículo 5 dice, andad. La palabra de Dios nos enseña a nosotros cómo debemos vivir, cómo debemos caminar. 4:5 de Colosenses, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Mire qué importante nuestra actitud, nuestra forma de hablar, nuestra forma de conducirnos debe de reflejar que realmente somos hijos de Dios. Para eso es la sal, para sazonar. Pero si regresamos nosotros al capítulo 5 de Mateo, donde estamos hablando, en el versículo 13, el Señor Jesús nos dice, ustedes son la sal de la tierra. Y luego dice, pero si la sal se desvanece, se deshace, se disuelve la sal, ¿con qué será salada la tierra? Dice Jesús, no sirve. Mire, y esto lo dijo Jesús. Esto pareciera fuerte, pero el Señor Jesús lo dijo. Si la sal ya no hace estas tres cosas de purificar, preservar y sazonar, ya no sirve para nada, dice. No sirve para nada, sino que para ser echada afuera y hollada por los hombres. ¿Ese será nuestro fin? ¿Eso seremos nosotros? ¿Seremos echados afuera? Este no sirve de nada. ¿Sabe lo que el pueblo de Israel hizo? ¿Sabe las actitudes del pueblo a lo que llegó? A hacerlos inservibles. Jeremías capítulo 13 y el versículo 7. Jeremías 13:7 nos dice precisamente esta verdad que el Señor Jesús habló aquí. Si la sal se desvanece, si un cristiano no está preservando, purificando y sazonando su entorno, si no lo está haciendo, no sirve nada más que para ser tirado en la calle y que todos lo pateen. Dice Jeremías 13:7, entonces fui al Éufrates y cavé y tomé el cinto. Aquí el Señor le había dado una profecía a Jeremías y le dijo, cómprate un cinto. Y el cinto era figura de el pueblo de Israel. Y le dice, y cavé y tomé el cinto en lugar donde lo había escondido. Y he aquí que el cinto se había podrido. El cinto lo había escondido en medio de las piedras allá en el río Éufrates. Y dice, para ninguna cosa era bueno. El cinto estaba podrido y ya no servía para nada más. Ahora, Dios le dice a Jeremías, así es mi pueblo Israel, en el versículo 10, Jeremías 13:10, este pueblo malo, refiriéndose a Israel, este pueblo malo que no quiere oír mis palabras, que andan en las imaginaciones de su corazón y que va en pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse ante ellos.
vendrá a ser como este cinto que para ninguna cosa es buena. Solo les hago la pregunta y cada quien contéstese. Yo también me contesto personalmente. ¿Cómo estamos nosotros de sal? ¿Estamos sazonando nuestro entorno? ¿Estamos purificando y preservando nuestro entorno como cristianos? Porque si no lo estamos haciendo, no servimos para nada. Regresamos a Mateo capítulo 5. Ahora en el versículo 14 al 16, Mateo 5, 14 al 16, estamos estudiando el Sermón del Monte. ¿Qué es lo que el Señor Jesús quiere que nosotros aprendamos en nuestra vida cristiana para vivir conforme a su palabra? Ahora, déjenme decirles y darles esperanza. Los estándares de Dios son altos, es cierto, son altos, difíciles de alcanzar para el ser humano común y corriente. Pero déjenme recordarles que Dios nos ha dado su Espíritu Santo para que por medio de su Espíritu sea en nosotros la fuerza y la fortaleza para alcanzar a cumplir cada uno de los requisitos que Dios dio. El estándar que Dios puso en el Sermón del Monte puede ser alcanzado por nosotros. Mientras más nos apeguemos a la palabra de Dios, cada día vamos a vivir conforme a lo que Él pide. No es fácil, yo lo sé, yo lo vivo, yo soy de carne y hueso como todos ustedes. No es fácil, pero cayéndonos, levantándonos, arrepintiéndonos, pidiendo perdón y rogándole sobre todo a Dios que nos ayude, podemos cumplir su voluntad, podemos cumplir los 9 bienaventuranzas, podemos ser sal y ahora Dios también nos pide que nosotros seamos luz en medio de las tinieblas. Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16. Vosotros, dice el Señor Jesús, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Un almud era un contenedor cuadrado en la mayor parte de las veces, pero podría ser redondo, triangular. Pero digamos que un almud es un contenedor cuadrado, que era una medida, como por ejemplo, para medir una libra, por decirlo así. Eso era un almud. Entonces, básicamente lo que el Señor está diciendo es que una luz nos enciende para ponerle un contenedor arriba, para taparla con algo que no va a permitir que esparza su luz. Jesús dijo, no se enciende una luz y se pone debajo de un almud, debajo de un contenedor, sino que esa luz se pone sobre el candelero. O sea, se pone en la parte superior de una mesa, de un mueble. ¿Para qué? Para que alumbre a todos los que están en la casa. Mire, esto es lo que nosotros debemos de poner especial atención y cuidado en la palabra de Dios. El Señor Jesús dice que nosotros somos la luz del mundo. Y una luz se pone en alto para que pueda alumbrar. Pero dice Jesús, en primer lugar, nuestra luz debe de alumbrar a los que están en la casa. Y mire, esto no es fácil, porque nuestro testimonio en primer lugar debe de ser tenido en alta estima por los que están en nuestra casa, por los que están rodeándonos. Pero allí es donde es más difícil dar un mejor testimonio, porque nosotros salimos, vamos a la iglesia, vamos a los grupos con otras personas, con amistades, y nosotros ahí nos podemos hacer pasar como los mejores cristianos y los más espirituales. Y yo siempre he dicho, si alguien quiere saber qué tipo de cristiano es una persona, me voy a poner de ejemplo yo, si usted quiere saber qué tipo de cristiana soy yo, pregúntele a mi esposo y pregúntele a mis hijos. Ellos viven conmigo todo el día. Pasamos en la casa todo el día. Y de la misma manera, si alguien quiere saber qué clase de cristiano es mi esposo o mis hijos, pregúntenme a mí. Me da risa que una vez mi esposo estaba en una entrevista de trabajo. Y entre la entrevista que le estaban haciendo, ¿verdad?
le preguntaba a la persona, hábleme algunos aspectos negativos de su vida. Y mi esposo solo se pone a reír. Era una entrevista por teléfono, ¿verdad? Por eso yo estaba oyendo ahí. Y mi esposo solo se pone a reír y le dice, ay, mire, le dice, es una pregunta que yo difícilmente se la puedo contestar. Si quiere le paso a mi esposa para que ella le diga qué es lo negativo mío. Pero así es, realmente así es. El Señor Jesús nos enseña y Jesús nos dice, ustedes son la luz del mundo. Ustedes deben de estar puestos en alto para que, en primer lugar, los que están en tu casa vean qué clase de cristiano eres tú. Mire, y aquí tenemos el clásico ejemplo, aquel ejemplo que nunca falta en una reunión, ¿verdad? Hay una mujer y dice, ay, dice, yo soy cristiana, pero mi esposo no es cristiano y tengo tantos años de rogarle a Dios que lo convierta. Ay, hermano, hay que ver cómo se conduce, cómo es esa mujer como cristiana en el hogar, para que al esposo no le hayan dado ganas de convertirse a Cristo. Si alguien tiene un buen testimonio en su casa, yo creo que los demás van a querer tener lo que esa persona tiene. El Señor Jesús entonces nos dijo en primer lugar que la luz se pone en lo alto, no se pone debajo de un almud, debajo del contenedor, se pone en lo alto y debe de alumbrar a los que están en casa. Y luego dice el versículo 16, estamos en Mateo 5:16. Así dice Jesús, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mire cómo funciona el cristianismo. El cristianismo funciona desde adentro hacia afuera. ¿Por qué? Jesús dijo en el versículo anterior, versículo 13, el Señor Jesús dijo que nosotros somos la sal de la tierra. Este aspecto de la sal hace una diferencia en nuestro interior. En nuestro interior debemos de ser salados. Si se recuerdan cuando estudiamos Levíticos y el pueblo de Israel traía un animal para presentarlo como ofrenda delante de Dios, el sacerdote debía de cortar el animalito. La ofrenda debía de ser cortada en pedazos. Y esos pedazos debían de ser sazonados con sal. ¿Qué está hablando? La parte interna de nosotros debe de ser sazonada con sal. Allí inicia el proceso en nuestro interior, dejando que Dios ponga su sal dentro de nosotros para después poder ser luz. Luz primeramente en nuestra casa, pero después ser luz a todos los hombres, dijo Jesús. Mire cómo el cristianismo funciona. El cristianismo no es que yo voy a ser una gran hermana cristiana y espiritual allá en la iglesia. Y allá en la iglesia yo predico, yo echo fuera demonios, yo profetizo y muestro toda clase de dones en la iglesia. Pero en mi casa soy la que más grito, la que más regaño, la que agarro del pelo, la que calla al marido y la que le dice, aquí yo tengo la última palabra. El cristianismo es muy diferente a lo que muchas veces lo hemos vivido. El Señor Jesús en el Sermón del Monte nos enseña cómo vamos a ser buenos cristianos. Una luz se enciende, se pone en alto, para que en primer lugar los que están en casa puedan verla y después todo el resto de los hombres. Nosotros los cristianos no debemos ser luz en la iglesia. Somos llamados a ser luz en el mundo. Allí en el mundo es donde realmente sabemos lo que somos. Mira, yo escuché de un maestro esto hace años y no se me ha olvidado. Nosotros mostramos nuestro verdadero carácter cuando estamos bajo presión, cuando nos martillamos un dedo, lo que sale de nuestra boca, eso es lo que realmente hay en nuestro corazón.
Así es que, mis amados, que Dios nos ayude a realmente vivir como a Dios le agrada. Para eso estudiamos la palabra, para entender lo que Dios nos quiere decir a nosotros. Somos entonces llamados a ser la luz del mundo. Ahora, el Señor Jesús no nos está pidiendo algo que Él no lo ha vivido ya. Dice Juan capítulo 8 y el versículo 12. Juan 8:12, si ustedes se recuerdan, el Señor Jesús dijo, Juan 8:12, y otra vez Jesús les habló diciendo, yo, dijo Jesús, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Miren, la palabra de Dios es cierto, es dura, pero la palabra es la que nos divide, la que nos separa. Así dice Hebreos 4:12. La palabra de Dios es como una espada de dos filos que separa la carne del espíritu, el alma de lo que no le agrada a Dios. Jesús es la luz. Él dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Si nosotros realmente seguimos a Dios, nuestro rostro debería de reflejar otra cosa diferente. Reflejarlo a Él, no reflejar nuestra amargura, nuestro resentimiento, nuestro enojo. Necesitamos urgentemente reflejar a Cristo en nuestras vidas. Así como Él es la luz, nosotros también somos llamados a ser luz en medio de las tinieblas. Vea por favor lo que dice Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5 y el versículo 1 y 2. ¿Qué dice? Pablo decía, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Versículo 2. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Estaríamos nosotros dispuestos o tendríamos el valor de decir lo que Pablo dijo? Imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. ¿Tendríamos nosotros ese valor? Nosotros como padres, como madres, le pediríamos a nuestros hijos, imítenme a mí. Vivan su vida cristiana como yo la vivo. ¿Seríamos capaces de hacer eso? Filipenses capítulo 2 y el versículo 12. Filipenses 2:12. ¿Qué dice Filipenses 2:12? Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Fíjese lo que el apóstol Pablo les enseña a sus hijos espirituales. Les dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuración ni contiendas. Oiga, el versículo 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual nosotros resplandecemos como luminares en el mundo. ¿Qué somos nosotros? Somos la luz del mundo. Nosotros debemos de ser la diferencia en nuestras generaciones. Nosotros, mire, y déjeme decirle esto con carga en mi corazón. Nosotros como cristianos deberíamos de estar preparando una mejor generación en nuestros hijos. A mí eso me carga mucho porque yo también tengo hijos y no es fácil enseñarles a nuestros hijos a ser cristianos. No es fácil porque nuestros hijos no solamente están siendo influenciados por el mundo, aún por la misma iglesia. Imagínense. Pero nosotros debemos ser luz en un mundo de tinieblas. La luz tiene dos aplicaciones. La luz, en primer lugar, nos guía o no.
cuando estamos en oscuras, ¿qué es lo primero que hacemos? Ahora ya no se ocupan las lámparas, ya no se ocupan las velas o las candelas. Ahora agarramos el celular y encendemos la lámpara y ahí podemos caminar. Pero la luz sirve para guiarnos. En primer lugar, la segunda aplicación de la luz es para darnos calor. Para eso es la luz. Veamos algunos versículos. Segundo de Samuel 22, 29. Ay, Señor, ayúdanos a hacer cada día conforme a tu imagen. Segundo de Samuel 22, 29. Tú le dice, ¿quién está hablando acá? David. David le dice a Dios, tú eres mi lámpara, oh Jehová, mi Dios, alumbrará mis tinieblas. Él es la luz del mundo. Él puede alumbrar nuestras tinieblas. Él puede alumbrar el camino donde nosotros vamos. Pero tenemos que estar cerca de Él. Entonces David le decía a Dios, tú eres mi lámpara, oh Jehová, mi Dios alumbrará mis tinieblas. Salmo 18, 28. Salmo capítulo 18 y el versículo 28. Dice, tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. La Biblia normalmente es comparada con la luz. Así dice el Salmo 119, 105. Se recuerda cuando yo estaba jovencita en las reuniones de jóvenes en la iglesia. Nos obligaban a que nos aprendiéramos el Salmo 119, 105. ¿Y qué dice? Bueno, desde niños, ¿verdad? En la escuela dominical. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La Biblia es la luz. Por eso nosotros debemos estudiar la Biblia. Aquí no es cuestión de lo que diga la hermana Susana, lo que diga el hermano aquel, lo que diga el apóstol. No, ¿qué es lo que dice la Biblia con respecto a nuestra vida? Por eso estudiamos la Biblia. Tratamos de ir analizando palabra a palabra, versículo a versículo, para extraer lo que realmente Dios nos quiere enseñar por medio de su palabra. Porque la Biblia es nuestra luz. La Biblia es nuestra guía. La Biblia es la que nos da calor y la que nos enseña el camino. ¿Qué dice el Salmo 119, 105? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y hasta hay un coro, ¿verdad? Hasta hay una alabanza con respecto a eso. Regresemos por favor al Sermón del Monte. Estamos en estamos en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Veamos ahora entonces versículos 17 y 18. Recordémonos. El Señor Jesús dijo, ustedes son la sal de la tierra, y la sal hace tres cosas: purifica, preserva y sazona. Es lo mismo que debemos ser nosotros. Luego Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. Una luz se debe de poner arriba de una mesa para que alumbre a la casa y después alumbre a todos los hombres. Así es que mire cómo nosotros necesitamos primeramente ser luz en nuestra casa para después ser luz a todos los hombres. Ahora el Señor Jesús pasa a otro tema, siempre hablando del sermón, de cómo debemos vivir la vida cristiana, de cómo debemos de ser los discípulos de Cristo. Ahora Jesús pasa a otro punto. Dice Mateo 5, 17 y 18. No penséis, dijo Jesús, que yo he venido para abrogar la ley o los profetas. ¿Qué es abrogar? Abrogar es dejar sin validez o quebrantar la ley. Jesús dijo, yo no he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogarlas, sino para cumplirlas. Y dijo Jesús, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Ahora, aquí hay algo bien importante que nosotros tenemos que aprender, que es básico en la vida cristiana. Jesús dijo, yo no he venido a abrogar la ley. Yo no he venido, dijo Jesús, a invalidar la ley.
Yo no he venido a eso. El Señor Jesús dijo, yo he venido a cumplir la ley. Ahora, esto es algo que nosotros debemos de saber como cristianos. En Israel, la ley se dividía en 3 partes. Cuando nosotros oímos la ley, decimos, la ley. Y lo primero que se nos viene a la mente es Éxodo 20, los 10 mandamientos. No, en Israel se dividía la ley en 3 partes. Esto ya lo he enseñado en otros momentos, pero lo voy a volver a repetir para que lo recordemos. La ley se divide en 3 partes. En primer lugar está la ley civil. En segundo lugar está la ley moral. Y en tercer lugar está la ley ceremonial. Ahora, Jesús dijo, yo he venido a cumplir la ley. ¿Cuál ley de estas 3 venía a cumplir Jesús? Las 3 leyes vino a cumplir Jesús. Voy a definir qué es cada una de estas leyes. En primer lugar, la ley civil es la ley que todos los países tienen, que por supuesto de país a país, de lugar en lugar, difiere un poco. En América tenemos ciertas leyes, o en Norteamérica, voy a decir, porque aquí vivimos. En Centroamérica hay otro tipo de leyes. En cada país tienen una ley diferente. Eso es la ley civil. La ley civil, en primer lugar, es las reglas, las leyes gubernamentales que cada país tiene. Esa es la ley civil. Pero en segundo lugar está la ley moral. ¿Cuál es la ley moral? La ley moral es Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20 nos habla de los 10 mandamientos. Esa es la ley moral. Pero en tercer lugar dijimos que estaba la ley ceremonial. Y la ley ceremonial era diferente a la ley moral y a la ley civil. Cada una de ellas era diferente, no se parecían. La ley ceremonial, esas eran las leyes que Dios estableció para su pueblo en Levíticos. ¿Ok? Levíticos nos enseña, de hecho ya estudiamos todo el libro de Levíticos con detalle, las 5 clases de ofrenda que había, cómo se dividían, qué significan espiritualmente. Pero la ley ceremonial enseñaba lo que Dios pedía, las fiestas, las ofrendas, las liturgias, cómo se debía de vivir cada experiencia dentro del tabernáculo. Esa era la ley ceremonial. Ahora, yo quiero leer un versículo, que lo leamos. Dice Efesios capítulo 2, Efesios 2 y el versículo 14. Efesios 2, 14 y 15, dice el apóstol Pablo, porque Él, hablando de Cristo, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, gentiles y judíos, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y dice el versículo 15, póngale mucha atención al versículo 15, dice, aboliendo en su carne. Cuando el Señor Jesús fue crucificado en la cruz, Él abolió, dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los 2 pueblos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Mire, este versículo pareciera que está contradiciendo lo que estoy enseñando, pero no es así. Lo que nosotros debemos entender es de las 3 leyes, de la civil, de la moral y de la ceremonial, ¿cuál de estas 3 leyes vino a Jesús a abolir? Abolir significa dejar sin fuerza ni vigor una ley. Eso significa abolir. Entonces Jesús en la cruz dejó sin vigor, ¿cuál de las 3 leyes? Las leyes civiles, las leyes morales o las leyes ceremoniales. El Señor Jesús, estamos partiendo del punto de Mateo 5, 17 y 18.
donde Jesús dijo, yo no he venido a abrogar la ley, he venido a cumplirla. El Señor Jesús cumplió a cabalidad y en perfección las 3 leyes. Ahora, lo que Efesios dice es que Jesús en la cruz dejó sin valor la ley ceremonial. Esa fue la ley que Jesús clavó. Por eso es que nosotros ahora en día y aún Israel no deberían de estar ofreciendo sacrificios. Por eso es que ahora ya nosotros no compramos un animalito y lo presentamos delante de Dios muerto para hacer un holocausto. No, porque Jesús quebrantó, dejó sin valor, sin fuerza la ley ceremonial. La ley, Jesús cumplió las 3 leyes porque Él es perfecto. Jesús era el cumplimiento de la ley ceremonial. Jesús, cuando estudiamos Levítico lo vimos, Jesús era el sacrificio perfecto. Jesús era el buey, Jesús era la oveja, Jesús era la paloma, Jesús en su cuerpo, todo Él fue el sacrificio perfecto que el Padre aceptó. Y como dice Pablo, una vez y para siempre. En el Antiguo Testamento se debía de estar ofreciendo un animalito constantemente. Si alguien pecaba, inmediatamente debía de llevar un animal para perdonar su pecado. Toda la ley ceremonial era una figura de Cristo. Y como Cristo vino, la cumplió, Cristo clavó en la cruz la ley ceremonial. Ya nosotros no debemos de cumplir más la ley ceremonial, pero nosotros como cristianos sí debemos cumplir la ley civil, o sea, las leyes de nuestro país, el país donde vivimos, y debemos de cumplir la ley moral, los 10 mandamientos, debemos de vivirlo en nuestra vida. Ahora, un último versículo para avanzar con este aspecto. Colosenses capítulo 2 y el versículo 14. Colosenses 2:14. Ahora el apóstol Pablo le enseña a los gentiles, o sea, a nosotros, el apóstol Pablo nos enseña precisamente eso. Dice Colosenses 2:14, anulando el acta, o sea, la ley, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Cuál ley clavó Jesús en la cruz? La ley ceremonial. A esa acta se refiere el apóstol Pablo. Y por eso es que dice el versículo 16, siempre aquí en Colosenses 2:16. Dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Pablo les estaba diciendo a los gentiles, descansen. Ustedes no necesitan hacer nada de lo que los israelitas hacen. Tristemente, el pueblo de Israel se quedó enyavado, se quedó trabado, como podemos decir en buen salvadoreño. Se quedó Israel trabado en que ellos siguen ofreciendo cultos, siguen ofreciendo ofrendas a Dios. Pero Dios ya no las recibe porque ya no son necesarias, ya no significan nada. Porque Cristo abolió en la cruz la ley ceremonial. El sacrificio completo, el sacrificio perfecto había sido ya crucificado en la cruz. Por tanto, nosotros ya no nos interesa la ley ceremonial para cumplirla. Sí necesitamos estudiarla porque todo lo que es en lo natural tiene un significado espiritual. Pero para eso ya estudiamos nosotros el libro de Levíticos. Así es que la ley entonces estaba siendo cumplida por Jesús. Jesucristo dijo, yo no he venido a invalidar la ley, yo he venido a cumplir la ley. Jesús era la personificación del Padre, del cumplimiento de la ley. Si se recuerdan, Jesús es el verbo hecho carne. Él es la ley, Él es la palabra que salió de la boca de Dios para el pueblo de Israel. Jesús es el cumplimiento perfecto de la ley. Mateo capítulo 1. Jesús constantemente, porque a él lo acusaban de no cumplir la ley. Y Jesús dijo, yo he venido a cumplir la ley. Dice Mateo 1:22,
Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, Jesús vino a cumplir la ley y los profetas. Capítulo 2, Mateo 2 y el versículo 23. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret. Jesús vivió en Nazaret para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas que había de ser llamado de Nazaret. Esos versículos nos muestran que Jesús vino a cumplir la ley. Jesús necesitaba ver la profecía escrita por los profetas y decir, dice que tengo que vivir en Nazaret, allá vivo. Dice que tengo que hacer tal cosa, esto voy a hacer. Jesús vino a cumplir la ley. Ahora, Jesús es nuestro perfecto ejemplo. Nosotros también debemos de cumplir la ley. Pero ¿cómo vamos a saber cuál es la ley de Dios si ni siquiera leemos la palabra, si ni siquiera la estudiamos? Y alguien, como dijo alguien una vez, sí, yo ya me sé la historia de Noé. Sí, pero no es eso toda la Biblia. Nosotros necesitaríamos todos los días estar constantemente estudiando la palabra de Dios para saber qué es lo que Dios pide de nosotros, qué es lo que Dios quiere de nosotros. Regresemos a Mateo 5 y estamos en versículos 17 y 18. Jesús entonces dijo, yo no he venido a abrogar la ley, yo he venido a cumplirla. Y Jesús cumplió las 3 leyes, la civil, la moral y la ceremonial. Pero cuando Jesús muere, deja sin vigor la ley ceremonial. Pero las otras 2 leyes todavía están vigentes para nosotros. Luego Jesús dijo, porque de cierto os digo, estoy en el versículo 18, hasta que el cielo y la tierra pasen, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Ahora, este versículo es solamente a manera de conocimiento para nosotros. Para nosotros la versión en español dice una jota y una tilde, porque esas son las cosas que hay en el alfabeto que nosotros las entendemos. Pero si nos recordamos, Jesús estaba hablando en arameo y en el alfabeto griego que tenían en ese momento no había jota, no había tilde, menos una tilde. Entonces, cuando Jesús dijo una jota, se refería al puntito de la i. Entonces Jesús dijo, ni un puntito, y tampoco dijo tilde, sino que dijo una raya de la letra T. Cuando Jesús dijo ni una J, era un puntito de la I. Y luego dice una tilde. Cuando se refiere a tilde, se refiere al palito que cruza la letra T. Jesús dijo, ni un punto, ni una rayita que cruza una letra. Nada de esto va a faltar en la ley. Todo se va a cumplir. Así es que Jesús entonces dice que Él vino a cumplir la ley. Y cumplir lo que significa es llenar hasta el tope, suplir lo que está deficiente. Eso es cumplir. Eso es lo que el Señor Jesús dijo cuando Él dijo, yo vine a cumplir. Él vino a hacer perfectamente todo lo que la ley demandaba de una persona. Si Jesús lo logró, si Jesús lo pudo hacer, nosotros también lo podemos hacer. Él era el Hijo de Dios, sí, pero nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios que nos ha sido dejado para que esté con nosotros hasta el fin del mundo, para ayudarnos a cumplir la palabra de Dios. Avancemos, Mateo capítulo 5 y el versículo 19. Ahora Jesús muestra un destino. Versículo 19, muestra un destino medido por la ley superior. Fíjese aquí, Jesús nos está mostrando cómo vamos a terminar si hacemos lo que Él dice. Jesús nos muestra el final si vivimos como Él pide. Dice Mateo 5:19, de manera que cualquiera es alguno de nosotros, cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, Jesús dijo, yo he venido a cumplir la ley. ¿Qué está diciendo? Ustedes también tienen que cumplir la ley. Dice Jesús entonces, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos.
Nuestra posición en la eternidad depende de cómo hayamos vivido nuestra vida cristiana y enseñado a otros. Mire, una vez, siempre se me olvida quién lo dijo, pero es alguien famoso. Alguien les dijo a sus discípulos, vayan, entren a esa ciudad y prediquen el evangelio. Y si es necesario, hablen. ¿Qué significa eso? Lo que eso significa es que nosotros podemos predicar una cosa, pero luego vivir algo muy diferente. Mire, y esto es una responsabilidad muy grande, porque la palabra de Dios dice que al que más se le dio, más se le va a demandar. Al que más conoció la palabra de Dios, más se le va a exigir, porque debemos vivir conforme a lo que entendemos. Aquí no es cuestión de que hagan lo que yo digo, pero no vivan como yo vivo o lo que yo hago. No. Aquí el Señor Jesús nos está diciendo, así como ustedes vivan, cumplan los mandamientos y le enseñen a la demás gente con su ejemplo, de esa manera van a tener su posición en el cielo. Esto es serio. La vida cristiana, por eso es que dice el Señor, dice que la vida, el reino de Dios, los valientes lo arrebatan, porque es de valientes decir, miren, me equivoqué. Mire, es tremendo, pero hay muchos padres y madres que no le piden perdón a sus hijos cuando los han ofendido o cuando se han equivocado. Es tremendo. Ay, Dios mío bendito. Dios nos enseña entonces, el Señor Jesús nos enseña que nuestro destino está medido por esta ley superior. Nosotros, cuando vemos un pecado en nuestra casa o en nuestra iglesia, cuando nosotros vemos un pecado y nos callamos y no lo decimos, nos hacemos los del ojo pacho y no, aquí nadie vio nada. Cuando hacemos eso, lo que estamos haciendo es enseñándole a los demás que así podemos vivir y no hay ninguna consecuencia. Fíjese, hay un ejemplo de esto en Primera de Corintios. La iglesia, los corintios, estaban viviendo en pecado y nadie en medio de los corintios, nadie decía nada. Fíjense lo que dice Primera de Corintios capítulo 5 y el versículo 1. Primera de Corintios 5. Estamos hablando de la iglesia de Corinto. Y dice, el apóstol Pablo les escribe y les dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Es un pecado, es un pecado grave. Y estaba sucediendo dentro de la iglesia de Corinto. Pero ¿sabe cuál era el problema de los corintios? El problema de los líderes en la iglesia de Corinto es que ellos decían que por ser ellos tan espirituales y tan maduros, ellos no iban a despreciar al hombre, al joven que estaba fornicando con la mujer de su papá. Ellos decían, no, nosotros somos tan maduros espirituales que nosotros le vamos a dar amor al joven. Y el joven estaba durmiendo con su madrastra. Y la iglesia y los líderes de Corinto lo sabían y no hacían nada. Entonces viene el apóstol Pablo y comienza a corregir eso. Y dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles. Era tan grave ese pecado que ni aún la gente del mundo hacía ese tipo de pecado. Y en la iglesia lo estaban permitiendo, lo estaban practicando. Y dice, tanto que alguno, dice Pablo, tiene la mujer de su padre. Versículo 2, y vosotros estáis envanecidos. Ustedes creen que están siendo espirituales y amorosos porque le están dando amor al pecador. Y dice, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debieras, pregunta Pablo, no debieras más bien haberos lamentado, entristecido por ese tipo de pecado que estaban permitiendo? Dice, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Si hay un fornicario adentro de la iglesia y están conscientes y saben de lo que están haciendo, inmediatamente deberían de echarlo de la iglesia. Lo dice Pablo, no lo digo yo. Y luego dice el versículo 3, ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya
como presente, he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reúnanse, les dice Pablo, vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal, o sea, al muchachito que está en fornicación, sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Mire, esto es grave y es bien delicado. El Señor Jesús entonces nos muestra que nosotros vamos a vivir los mandamientos y vamos a enseñarlos a hacer correcto. Si alguien está viviendo en pecado, bueno, si somos líderes, si somos parte del liderazgo, debemos hablarlo y hablar con la persona que está en pecado. Pero si nosotros sabemos que aquel está en fornicación, que aquellos muchachos allá cantan, los dos, uno toca, el otro canta y viven en fornicación y nadie les dice nada, dice que muy pequeños seremos en el reino de los cielos. Ahora, esto no es nuevo, esto no es algo que está sucediendo ahora en día, no, hay un caso más, tengo tiempo todavía para enseñar otro ejemplo. En el Antiguo Testamento, que esto ha sucedido más de lo que nosotros nos podamos imaginar. Mas, sin embargo, el Señor quiere que nosotros entendamos que no es correcto, no se debe de vivir así. Nosotros no debemos de participar del pecado, debemos señalarlo y debemos rogarle a Dios que limpie el pecado que hay en medio del pueblo, de la congregación, de las familias. Dice Segundo de Reyes. Vamos a ver, Segundo de Reyes, capítulo 18. Segundo de Reyes, capítulo 18 y el versículo 14. Aquí hay una historia del rey Sedequías. El rey Sedequías era el rey de Judá, de donde estaban las dos tribus al sur de Israel. Sedequías, tristemente, era un rey malo, era un rey impío. Y aquí se nos cuenta qué fue lo que él hizo. Dice Segundo de Reyes 18:14. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria que estaba en Laquis: yo he pecado. Mire, el rey Ezequías estaba en pecado. Qué triste, ¿verdad? Y cualquier parecido con la realidad de hoy en día en el liderazgo es pura coincidencia. Así es que él claramente le confiesa a un rey impío, a un rey de Asiria, le confiesa y le dice: yo he pecado, apártate de mí y haré todo lo que me impongas. Ese es el problema. Si el liderazgo está en pecado, por supuesto que todos los que están abajo van a estar también en pecado. ¿Y quién les va a poner orden? Nadie, porque el liderazgo está en pecado. Todavía los de abajo van a tener toda la razón. Si él lo hace, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Tremendo, ¿verdad? Luego dice: y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Note el versículo 15 y 16. Dio por tanto Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová. Qué grave lo que hizo Ezequías. Ezequías, el rey de Judá, lo que hizo fue al templo y comenzó a buscar toda la plata que había en el templo para dársela al rey asirio. Y dice: por tanto Ezequías, toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa de Israel. Versículo 16. Entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Jehová y de los quiciales que el mismo rey Ezequías había cubierto de oro, y lo dio al rey de Asiria. ¿Qué hizo Ezequías? Quitó el oro y la plata que había en el templo para dársela al rey asirio. Ahora, esto tiene una lección espiritual para nosotros. ¿Sabe por qué? Porque lo que esta analogía nos enseña es que muchas veces el liderazgo, hablando del rey Ezequías, lo que el liderazgo hace es bajar
los niveles y las normas que Dios ha establecido en su palabra para poder salvar su vida, de que lo maten porque él mismo está en pecado. Hoy en día dentro de la iglesia se está viendo mucha inmoralidad, mucho pecado, mucho paganismo dentro de la iglesia, y todo está siendo permitido, y no hay alguien que se levante y que diga, eso no debe de ser así. Por eso es que la palabra de Dios nos enseña y nos dice que en los últimos tiempos Dios va a traer una limpieza a su iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia está llena de mucho pecado. Que Dios nos ayude y que nosotros no seamos barridos en esa limpieza. El Señor dice en Malaquías, la limpieza va a empezar por la casa de Dios. El rey Ezequías entonces bajó, entregó el oro. El oro nos habla de divinidad, ¿verdad? De la naturaleza de Dios, del estándar de Dios. Ezequías entonces, con tal de salvar su vida y su casa, entregó el oro del templo a los enemigos. Nosotros podemos comprometer la ley y los mandamientos de Dios por querer retener a la gente, por querer complacer a las personas. En el cielo habrá aquellos que son llamados grandes porque ellos cumplieron la ley de Dios. ¿Sí? ¿Se recuerda que estamos teniendo como base Mateo 5:19? Aquel que enseñe uno de estos mandamientos a otros será grande, pero aquel que quebrante uno de los mandamientos muy pequeño será llamado también en el reino de los cielos. Esdras es un precioso ejemplo de alguien que vivió, que aprendió, que entendió los estándares de Dios y así los enseñó. Esdras capítulo 7 y el versículo 10. Porque Esdras, dice Esdras 7:10, porque Esdras había preparado su corazón, había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar a Israel sus estatutos. 4 cosas importantes hizo Esdras. Primero, preparó su corazón, y es lo que nosotros hacemos cuando estudiamos. Dice, inquirió, estudió, buscó, indagó. ¿Qué significa esto? ¿Qué es esto? Esdras preparó su corazón, inquirió en la ley, después la cumplió y por último la enseñó. Que Dios nos ayude, ¿verdad? No solamente, es que está bien bonita la enseñanza. No es cuestión de que está bien bonita la enseñanza. Es cuestión de que quede como una semilla en nuestro corazón para que podamos vivir como a Dios le agrada, como Dios quiere. Tengo todavía 10 minutos. En 10 minutos quiero avanzar un poquito más. Mateo capítulo 5 y el versículo 20. Tengamos cuidado entonces, ¿verdad? Dice el versículo 19, se los vuelvo a leer. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Versículo 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Mire, este versículo 20 es fuerte. El Señor Jesús tenía algo bien fuerte en contra de los fariseos. Los fariseos era un grupo, era una secta de personas, de hombres, era una secta de hombres que representaban lo recto de lo recto. Según ellos, se creían mejores que todos. Según ellos. Ellos decían que se ajustaban al pie de la letra. Eso eran los fariseos. Se ajustaban al pie de la letra en cada detalle de la ley. Pero en sus mentes y en sus corazones estaban divididos con sus hermanos, porque ellos se creían mejor que los demás.
Su objetivo principal, el objetivo principal de los fariseos era pura apariencia y piedad externa y nada de santidad en lo interior. ¿Habrá un fariseo dentro de las iglesias ahora en día? Capítulo 23 de Mateo. Capítulo 23 de Mateo, el Señor Jesús ahí habla fuertemente con respecto a los fariseos. Dice capítulo 23 y el versículo 1 vamos a leer. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciéndoles, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas. Cuando alguien va a enseñar la ley, la cátedra de Moisés, dice que los escribas y los fariseos son los primeros que se sientan allá adelante. Y dice, así dice Jesús, así que todo lo que os digan que guardéis, guardarlo, porque se sabían la ley a perfección los fariseos. Pero dice Jesús, todo lo que os digan, todo lo que ellos os digan que guardéis, guardadlo y hacerlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Vuelvo a preguntar, ¿habrá algún fariseo dentro de las iglesias ahora en día? Dicen, pero no hacen. Y mire, este capítulo 23, por supuesto que no lo vamos a leer por el tiempo. Léalo en su casa, pero aquí Jesús se les va con patada al pecho a todos los fariseos. Hay aquí en el capítulo 23 8 ayes que Jesús pronunció en contra de los fariseos. Dice el versículo 13, Mateo 23, 13, mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, les dijo Jesús. Mire, Jesús no andaba con pelos en la lengua. Jesús no tenía miedo de que se quedara solo. Jesús no tenía miedo de que todos se le fueran a ir. No, yo no voy a hablar de pecado. No, yo no voy a hacer, no, a nadie voy a corregir con tal de que nadie se vaya, porque yo soy amor. Aquí estamos para dar amor. Qué equivocados estamos muchas veces, porque Jesús les dijo a los escribas, fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están afuera. Ese es el primer ay, versículo 13. Segundo ay, versículo 14. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis. 15. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra. Versículo 16. Ay de vosotros, guías ciegos. Así les dice Jesús. Guías ciegos que dicen. Versículo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo. Versículo 25. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso. Versículo 27. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a los sepulcros blanqueados. Versículo 29. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas. Así era Jesús. Jesús nos enseña a que nuestra justicia debe de ser mayor que la de los fariseos hipócritas. 8 ayes mencionó Jesús en el capítulo 23 de Mateo con respecto a los fariseos. La justicia de ellos era solamente en lo externo, era pura bla, 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 pura palabras. Ellos solo querían exhibirse, buscaban el reconocimiento de las personas, pero sus acciones estaban muy lejos de agradar a Dios y de agradar al prójimo también. El sermón del monte son las reglas de Dios para vivirlas ahora en día. Si queremos ser grandes en el reino de los cielos, debemos cumplirla. Ahora, yo no quiero que, con esto termino, yo no quiero que nadie se quede triste y se sienta que no tiene esperanza. Toda la ley se puede cumplir porque amamos a Dios. ¿Se recuerdan que Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos? Cuando nosotros amamos a una persona, es fácil obedecerle.
Es fácil obedecer a una persona porque guardamos sus mandamientos, porque lo amamos. No es difícil. Hay un versículo que a mí me gusta mucho. Déjenme ver si lo encuentro. Ok, aquí está. Primera de Juan capítulo 5 y el versículo 3. Primera de Juan 5, 3. Dice, pues este es el amor a Dios. ¿Nosotros amamos a Dios? Ok, demostremos nuestro amor. ¿En cómo? En que guardamos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, no es difícil. El estándar que Dios pone en el Sermón del Monte sí es más alto que la ley que dio Moisés, pero se puede. Podemos vivir conforme a los estándares, a las leyes que Dios quiere, porque le amamos. Así de sencillo, así de claro. Se puede, sí se puede, se puede. Ahora, todo el sermón del monte tiene que hacerse una realidad en nuestras vidas, pero eso no va a suceder de la noche a la mañana. Eso es un proceso en el que nos vamos a equivocar, en el que vamos a fallar, en el que vamos a pecar, en el que vamos a olvidarnos, pero podemos vivir el sermón del monte en nuestras vidas, así como lo vivió Jesús. Pero es día a día, como nosotros los practiquemos para poder llegar a ser como el Señor Jesús. Mateo capítulo 5, el versículo 21 y 22. Vamos a introducirnos a esto, pero no lo vamos a ver porque ya la próxima semana lo vamos a ver con la ayuda de Dios. Del capítulo 5, del versículo 21 hasta el versículo 26, ahí Jesús pasa prácticamente a otro subtema, a otro pequeño subtema en el Sermón del Monte. Ahora Jesús va a hablar acerca de la ley superior entre los hermanos. Ahora el Señor Jesús nos va a enseñar cómo debemos de comportarnos con nuestros hermanos. Si nosotros nos recordamos, los 10 mandamientos se dividía en dos partes. Los primeros 5 mandamientos es nuestra relación con Dios. No tendrás dioses ajenos, no te inclinarás a ellas, no los honrarás, no dirás, no mencionarás el nombre de Dios en vano. Los primeros 5 mandamientos tienen que ver nuestra relación con Dios, pero los otros 5 mandamientos tienen que ver con la relación con nuestros hermanos. No robarás, no adulterarás, no matarás. Así de sencilla es la ley de Dios. Jesús vino, Jesús habló el sermón del monte y Jesús ya no dijo 10 mandamientos. Jesús solo dio 2 mandamientos. Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente y con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El mismo patrón, amar a Dios, los primeros 5 mandamientos, y después amar al prójimo como a nosotros mismos, los otros 5 mandamientos con nuestros hermanos. Desde el versículo entonces 25 hasta el 26, el Señor Jesús va a hablarnos acerca de la ley superior con el trato con nuestros hermanos. Pero con la ayuda del Señor, todo eso lo vamos a ver ya la próxima semana, el próximo miércoles. Muchas gracias por estar conectados, por estar pendientes de la clase de los días miércoles. Estamos estudiando el Sermón del Monte. No es fácil, yo sé que no es fácil, pero tampoco es imposible. Dios no nos va a pedir algo que sea imposible de alcanzar. Si Dios lo está pidiendo, es porque ya muchas personas han vivido bajo el estándar de Dios. Oremos. Gracias, Señor Jesús, en esta hora te damos porque tú nos has enseñado tu palabra, porque tú nos has ayudado, Señor, a poder entender lo que tú has dejado escrito entre líneas. Ahora te rogamos, Espíritu Santo de Dios, que podamos vivir como tú demandas de nosotros, tus discípulos, tus hijos, que nosotros podamos agradarte en cada situación, en cada aspecto de nuestra vida y nuestro caminar cristiano. Te damos gloria, honra y alabanza solo a ti, Señor Jesús. Amén y amén.
Muchas gracias por estar conectados y por ser parte de nosotros en esta clase. Que el Señor les bendiga y que tengan una feliz tarde. Hasta la próxima semana.